Primera de Juan, capítulo 5, verso 18 al 21, dice lo siguiente. Leemos la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre amado, gracias nuevamente te doy por este tiempo maravilloso de poder compartir junto a mis hermanos. Muchas gracias por ese amor, esa misericordia que has demostrado al darnos un día más de vida, Señor. Muchas gracias porque tu misericordia se ha renovado con nosotros esta mañana y producto de ella estamos juntos nuevamente oyendo tu palabra. Y es por eso, Dios mío, que quiero rogarte que seas tú hablándonos por medio de tu Espíritu Santo. Usa mi vida, Padre, para poder proclamar y predicar tu verdad, la verdad de tu palabra. Habla, Dios mío, por medio de tu Espíritu Santo a nuestras vidas a pesar de mi debilidad como predicador, de mi falencia y de mi ignorancia muchas veces. Padre, sé tú glorificándote por medio de esta predicación de tu palabra. Gracias te doy por cada uno de aquellos que estamos aquí, también por aquellos que van a oír esta palabra. Te agradezco y te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya les he contado con anterioridad la afición, por así decirlo, que yo tengo de manera personal, o que tuve, ahora ya es cada vez menos, pero que tuve por las películas. Ustedes si conocen a su pastor Pablo le gustan las películas. Y es una de las cosas que, bueno, como les decía, cada vez es menos, pero sí me gusta el cine en rigor, me gusta mucho el cine. Y hoy en día hay un efecto o una cosa bien particular que se ha venido dando en el mundo del cine, en el mundo del espectáculo. En particular es que se han hecho adaptaciones de muchos libros, de muchas obras literarias, se han pasado a la pantalla grande. Entonces, obras que eran muy famosas y que tenían hartas ventas como libros, finalmente fueron adaptadas y llevadas al cine. Ahora, eso para los directores, aquellos que crean la película e invierten dinero en eso, es un arma de doble filo. Porque por una parte, la gente que conoce la historia o que leyó el libro puede obviamente sentirse atraída a ir al cine y ver la película. Pero por otro lado, corre el riesgo el director de cometer algún error dentro de lo que hace y cambiar algunas cosas que hagan que las personas que son fanáticas del libro, que han leído el libro, se vean un poco desilusionadas por lo que fue. Y es ahí donde hemos visto hay algunas películas en las cuales los directores han cambiado el final para no ser igual a la obra original. Pero eso ha producido en algunas veces algo positivo, la gente ha valorado eso, pero en otras oportunidades ha producido lo contrario. La gente se va en contra de lo que hicieron. ¿Por qué le hicieron eso a la película? Entonces, la epístola de Juan termina de una manera muy particular. Juan ha venido hablando durante mucho tiempo de temas repetitivos. Hemos visto temas como, por ejemplo, que Jesús es Dios. Es una verdad que él repite a lo largo de su epístola. Otra verdad que aparece acá es que Dios está en luz, que estar en luz no es otra cosa que estar en Cristo. Eso también es otra verdad que analizamos a lo largo de la epístola. Otra verdad es que la verdadera vida está en el Hijo. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Otra verdad que analizamos acá es que quien está en Cristo no se reconoce como pecador. Nadie puede decir que no tiene pecado, todos tenemos pecado. Y aquel que dice que no tiene pecado, dice Juan, que hace a Dios mentiroso. Entonces, sabemos que aquellos que estamos en Cristo tenemos que reconocer nuestra condición de pecado. Otra cosa que ha recordado una y otra vez el apóstol Juan es que tener vida y tener luz es sinónimo de amar a Dios, ¿cierto? Amar a Dios, ¿se acuerdan que era guardar los mandamientos de Dios? Y también a la vez amar al hermano. Entonces, aquel que ama a Dios, aquel que está en luz y que tiene la vida eterna, va
a amar a Dios y amar a su hermano, va a llevar eso a la práctica. Otro principio que Juan repitió más de una vez fue que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, el pecado que nos gobernaba, Jesucristo lo vino a deshacer pagando la culpa del pecado. Y por último, otra verdad que también Juan habló es que la fe en Cristo vence el mundo. Si nosotros estamos en Cristo, podemos vencer al mundo. Ahora bien, quiero invitarles a que vean dentro de todo el marco de lo que Juan está hablando, lo que Juan está diciendo, vean por favor cómo termina el versículo 21. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Extraño, ¿no? No había hablado en toda la epístola de los ídolos. Sin embargo, cambia el final. Es como extraño. Pero en realidad vamos a darnos cuenta que no es tan extraño lo que él está diciendo. Bueno, analicemos un poco entonces qué es lo que la palabra de Dios nos está mostrando acá. Acompáñenme por favor al versículo 18 de 1 Juan 5. Recuerden, mi sugerencia siempre es que si tienen papel y lápiz, anoten los versos que yo voy a citar, después los revisan. Yo, por un tema de tiempo, ¿cierto? Para no extendernos tanto, normalmente no espero que busquen los versículos, los leo antes, pero ustedes anótenlos y búsquenlos en la casa y corroboren que si lo que se está predicando en el púlpito es verdad o no. Recuerden eso, ese principio tan importante. Cualquiera puede pararse acá y decir cualquier desfachatez y no necesariamente representa la palabra de Dios. Así que, por favor, anoten los versículos y revísenlo en su casa. Bueno, primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, comienza así diciendo: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Recordemos que la semana pasada vimos, ¿cierto?, que Juan se despide dando 3 certezas y analizamos la primera certeza, que era que Dios nos oía nuestras oraciones. ¿Se acuerdan de aquello? Dios oye nuestras oraciones. Pero ahora vamos a hablar y enfocarnos en las últimas 2 certezas que Juan está dando. La primera certeza es esta. Dice, sabemos. Sabemos nos está refiriendo en particular a algo que nosotros tenemos que aprender, sino que es algo que nosotros ya sabemos, ¿ya? La iglesia de Juan no tenía que aprender todas estas cosas, sino que ya las sabían, y Juan está reafirmando su fe para terminar y dejarles lo más importante, el contenido principal de lo que el Espíritu Santo le dio para que le escribiese a los hermanos. Entonces, la segunda certeza, que es la primera que vamos a ver en este sermón, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No hay nada nuevo aquí porque es algo que ya había dicho, en el sentido de que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Por favor, anoten. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dijo Juan. Primera de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, lo primero que va a recordar nuevamente esta certeza que tiene la iglesia es que verdaderamente aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ya vimos que cada uno de nosotros peca, lamentablemente y honestamente tenemos que decirlo. Cada uno de nosotros sigue pecando a pesar de haber recibido la salvación de Dios. A pesar de ese inmerecido regalo, Él nos salvó, pero nosotros seguimos fallándole. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre pecar y practicar el pecado. Aquel que ha nacido de nuevo puede caer en el pecado, pero no practica el pecado. Es decir, el pecado no es algo constante en su vida. Uno puede fallar en algo al Señor, pero el corazón que el cristiano genuino y verdadero debe tener es arrepentirse delante del Señor y pedirle que le ayude a no volver a caer cuando la tentación se presente. Ese es el corazón del verdadero cristiano. Entonces dice acá que aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aparte de que nosotros hemos nacido de nuevo y producto de eso ya no practicamos el pecado, aparte de eso, el mismo apóstol Juan en primera de Juan 3:3 dijo que aquel que tiene la esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. Entonces, si nosotros sabemos que Dios nos ha salvado, que hemos nacido de nuevo, ya no practicamos el pecado, y no practicamos el pecado porque ahora tenemos una búsqueda sincera y honesta
de la verdad de Dios y de la justicia de Dios. Ya no por un mandato que nosotros pensemos que podemos cumplir, sino por obediencia y amor a aquel que nos rescató. Eso es sumamente importante y yo siempre lo repito, pero la verdad es que es tan necesario entenderlo siempre. Nosotros no amamos a Dios para agradarle. Nosotros le agradamos a Dios porque Jesucristo está entre nosotros y Dios Padre. Dios, normalmente se dice esto, pero es tan cierto y tan relevante que cuando Dios nos mira a nosotros, para Dios, cuando nos va a entregar su amor, a derramar su amor en nuestras vidas, el amor que Él derrama en nosotros es el amor que Él tiene por su Hijo Jesús. Entonces, es ahí que nosotros tenemos que tener la certeza de que en Cristo nosotros obedecemos sus mandamientos para agradar al Padre. Pero esa obediencia nuestra no implica más justicia delante de Dios. La justicia que nosotros tenemos es la que el Padre nos dio por medio de la obra de Cristo. Pero cuando nosotros buscamos la justicia, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros lo que estamos haciendo es glorificar a Dios porque estamos imitando al verdadero Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, entendemos que si hemos nacido de nuevo, ya no practicamos el pecado, porque antes practicábamos el pecado. Antes éramos campeones para practicar el pecado. Porque nos encontrábamos, como dice Pablo a los Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era la condición de nosotros y lamentablemente esa es la condición que la mayoría de las personas se encuentra el día de hoy. Muertos en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. El Señor Jesús dice esto a los hermanos. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mas Dios, por medio de la obra de Jesús, el día de hoy nos dio, ¿cierto?, la libertad y nosotros ya no estamos en esclavitud, en esa esclavitud que la gente se encuentra hoy en día. Ahora bien, lo que Juan hace es repetir esta verdad que ya la había dicho, pero añade algo significativo e importante, que tiene que ver la razón por la cual nosotros ya no practicamos el pecado. Miren, revisemos nuevamente el versículo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién le guarda? ¿Quién nos guarda a nosotros de la tentación? ¿Quién nos guarda a nosotros del pecado? Dios, por medio del Señor Jesucristo y por la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas. No somos nosotros que somos fuertes, no somos nosotros que ahora que somos cristianos tenemos una moralidad superior al resto, no. Es Dios quien nos libra de aquello. Y eso debemos reconocerlo. El mismo Señor Jesucristo rogaba al Padre que nos guardara. Es Él quien intercede ante Dios para que nos libre de la tentación. No somos nosotros los fuertes que aguantamos y que resistimos. Es Dios quien por medio de su poder y la intercesión del Señor Jesucristo hace que nosotros no caigamos en la tentación. Juan capítulo 17, versículo 12, el Señor Jesús, orando al Padre en su oración sacerdotal, dice lo siguiente. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Quién lo guardaba? Él los guardaba, el Señor Jesús nos guarda en su nombre, le guardaba a los discípulos y el día de hoy nos guarda a nosotros. Más abajo, en el mismo versículo 15 de Juan 17, en esa misma oración, el Señor dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Esa es la razón por la cual nosotros hoy día no practicamos el pecado. Porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos guarda de caer en la tentación. Él es quien, por medio de su Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos permite resistir
no son nuestras fuerzas. Por eso olvidemos esa jactancia que a veces puede aflorar en nuestros corazones, o ese orgullo confiado de decir, ¿sabes qué? Yo, no importa si ahora soy fuerte. Antes caía en aquellas cosas, ahora ya no es necesario aguantar. Ahora no es necesario, no importa que me vea enfrentado a tal situación, porque ahora ya aguanto. Antes para mí eso era pecado seguro, pero ahora yo ya soy más fuerte. Por favor, nunca pensemos de esa forma. Confiemos siempre en Dios. Es Él quien nos permite resistir la tentación. O si no, recuerden la oración que el mismo Señor Jesucristo enseñó. Mateo 6:13, y no nos metas en tentación. Esa es la oración que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. No nos metas en tentación. Esa también debe ser nuestra oración. Dios mío, no nos metas en tentación. Y si estamos en la hora de la tentación, debemos saber también que Dios nos puede librar de caer. Es Él que nos puede librar de caer. Él solamente. Muchas veces nosotros podemos, insisto, vernos confiados, pero que nuestra confianza no esté en nuestra propia prudencia, sino en lo que viene de parte de Dios, en la obra del Señor Jesucristo. Si nosotros estamos en comunión con Dios, es muy probable que Dios nos libre de la tentación misma, es decir, ni siquiera vernos confrontados a una tentación. Pero si nos vemos confrontados ante una tentación y la tentación sea de cualquier tipo, o sea, si soy una persona que es irascible, que es rápida para enojarse, Dios en su misericordia muchas veces permite que aquellas situaciones que son difíciles para nosotros no ocurran para que nosotros no pequemos. A eso se refiere. Pero también el hecho de que Dios nos libre de la tentación implica que cuando estemos expuestos a la tentación, es decir, por ejemplo, basándonos en el mismo ejemplo, soy irascible y Dios permite que venga la tentación. Ya, mi esposo o mi esposa hizo algo indebido y yo lo voy a retar. Soy irascible. Entonces veo y lo voy a retar y es Dios quien permite que yo con esa ira no peque. Puedo pecar, o sea, puedo airarme, pero no puedo pecar. Eso es lo que la misma Escritura nos dice. Entonces, eso es lo que ocurre, lo que está diciendo acá, que la única forma por la cual nosotros no practicamos el pecado es por la obra de Cristo en nuestras vidas. Él es quien nos guarda de la tentación y quien nos permite librarnos de la tentación. El apóstol Pedro dijo en su segunda epístola de Pedro, en su segunda epístola, 2 Pedro 2:9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En el día del juicio. Dios sabe librar de la tentación a los piadosos. Nosotros somos piadosos porque la piedad de Él ha sido imputada a nuestras vidas, pero además nosotros buscamos la santidad, aquello que nos convoca. La santidad, recordemos que es aquel proceso en el cual Dios participa y nosotros también. Él permite que nosotros tengamos parte en la santidad. Nosotros buscamos la santidad. Buscad la santidad, dice la Escritura, sin la cual nadie verá a Dios. Por eso nosotros debemos buscar la santidad, pero esa santidad viene porque Dios ha permitido que nosotros la busquemos. Él nos ayuda y nos perfecciona en esa búsqueda de la santidad. Entonces, eso es lo que ocurre. Dios nos libra de la tentación. Dios nos libra de la tentación. Por eso ya no practicamos el pecado. En cambio, el mundo no se encuentra en esa condición. En la segunda parte del versículo 18 de 1 de Juan 5 dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso que yo soy hijo de Dios y el maligno no me puede hacer nada? ¿Quiere decir eso el texto? Como muchos por ahí dicen, no, que yo soy hijo de Dios, yo soy hijo del Rey y voy de victoria en victoria, y eso en rigor es cierto. El punto es que lamentablemente muchas veces esa victoria y victoria o esa consigna muchas veces va a implicar que yo sí me vea expuesto a situaciones difíciles y sufra. De hecho, el Hijo de Dios debe ser formado en el sufrimiento. Si el Hijo verdadero de Dios, Jesucristo, sufrió y padeció, nosotros, hijos adoptados, engendrados por naturaleza después, pero hijos e imitadores del verdadero prototipo del Hijo de Dios, debemos tener certeza de que también vamos a sufrir. Porque si Dios esculpió a su Hijo
y él aprendió obediencia por medio del sufrimiento, ¿cuánto más nosotros que somos imperfectos y pecadores tenemos que aprender la obediencia también por medio del sufrimiento? Entonces la vida no va a ser sencilla. Muchas veces nos vamos a ver expuestos a situaciones sumamente difíciles, pero tenemos una certeza que el maligno no nos puede tocar. Y eso que significa que él no nos puede tocar, no tiene que ver con que él no puede dañarnos. ¿Ya? Que se entienda bien. De hecho, la expresión en el idioma original tiene más allá la idea de decir que el diablo no nos puede sujetar, no nos puede retener. Esa es la idea. El diablo sí nos puede tocar. Pero la idea de lo que Juan está diciendo acá es que el diablo no nos puede retener. Es decir, él puede atentar contra nosotros, pero eso no nos va a nosotros a detener a seguir adelante en el caminar con el Señor Jesucristo, nuestro caminar con Dios. Eso es lo que aquello está implicando. Dios, el maligno puede tocarnos, si no recordemos en el Antiguo Testamento el libro de Job. Satanás toca todo el entorno de Job, pierde sus posesiones, pierde a sus hijos, ¿cierto? Y además su cuerpo incluso se llena de llagas, lo que hace que sus amigos lo increpen y lo juzguen, ¿cierto? Él fue tocado por Satanás, pero su vida no fue tocada, es decir, su vida, su respiración, su vida física no fue tocada, pero sí su entorno fue afectado. Por tanto, lo que Juan está diciendo acá no es que el diablo no nos va a tocar o no nos va a hacer daño. Sí, si Dios lo permite, escuchen bien esto, si Dios lo permite, Él lo puede hacer. El diablo lo puede hacer. El punto es que eso no va a ser, eso es Dios lo permite para nuestro crecimiento y no para que nosotros nos quedemos ahí medio muertos. El diablo nunca nos va a eliminar a nosotros, porque si somos hijos de Dios, eso no va a ocurrir. Pero sí, el diablo es usado incluso por Dios, es decir, Dios permite que el diablo afecte nuestra vida con el fin de que nosotros podamos ir creciendo en sabiduría, ir creciendo en conocimiento de Dios y por sobre todo en madurez para con Dios. Dios quiere que nosotros seamos como su Hijo Jesús. Y si su Hijo Jesús sufrió y fue castigado, tenemos que saber que nosotros también, como hijos de Él, vamos a pasar por situaciones difíciles. Entonces, cuando alguien les diga, no, si nosotros somos hijos de Dios, vamos de victoria en victoria, está bien, eso es una realidad. Pero cuando vengan las situaciones difíciles, usted tiene que decirle a esa persona, esto que te está pasando también es para que tú estés de gloria a gloria y victoria en victoria. No tienes que decaerte, porque lo que te está pasando es para que Dios sea glorificado en tu vida. En tu vida. Dios permite muchas veces las tentaciones o las pruebas para perfeccionarnos. Pero hay una promesa tremenda. Primera de Corintios capítulo 10, 13. Primera de Corintios 10, 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Entonces nuestro Dios es tan bondadoso que a pesar de que permite que seamos afectados o atacados por el diablo, producto de su misma voluntad en nuestras vidas para que nosotros crezcamos, eso hace, tenemos la confianza en que Dios nos, junto con permitir la tentación, nos da la posibilidad de salir de ella. Así es, el 12 también habla de lo mismo, es en el mismo contexto. Entonces, eso es lo que ocurre, querido hermano. Dios nos guarda, Dios nos guarda. Y el diablo nos puede atacar, pero nunca eso va a hacer que nosotros vayamos para atrás. ¿Ya? Seguimos adelante a pesar de las dificultades. Esa es la idea de lo que Juan está diciendo acá. Juan dice, Dios es quien nos guarda. Tenemos la certeza, la confianza de que Dios es quien nos guarda. ¿Y por qué Dios nos guarda? Nos podríamos preguntar. Y Juan, como si supiera que nosotros nos estamos preguntando eso, en el versículo 19 de Primera de Juan 5 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué entonces lo hacemos? Porque sabemos que somos
de Dios. Sabemos que somos de Dios. En rigor, lo que este pasaje quiere decir es que nosotros procedemos de Dios. Nuestro origen viene de Dios. Más allá de decir que nosotros pertenecemos a Dios, que es una realidad, nosotros sí pertenecemos a Dios. Pero más allá de decir que pertenecemos a Dios, a lo que se está refiriendo es que nuestro origen está en Dios. De Él procedemos nosotros. Hemos nacido de nuevo no por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo Juan acá. Sabemos que somos de Dios, es decir, que procedemos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Bajo el maligno implica que está bajo el poder del maligno. Y esa es, lamentablemente, la situación, vuelvo a insistir, en que el mundo se encuentra. El mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el poder del Satanás. Dios en su providencia actúa en el mundo, pero el rey original de las personas que están en el mundo es Satanás. Ellos están bajo su autoridad, ellos están bajo su dominio. Por eso Juan está diciendo que el mundo entero está bajo el maligno. Más en Cristo nosotros tenemos la seguridad de que nosotros hemos procedido verdaderamente de Dios. Solo en Cristo nosotros tenemos libertad del pecado y del poder del diablo. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Pero las personas de afuera lamentablemente están entregados a la merced de Satanás y de sus designios y voluntad. Por eso es que más que nunca debemos abrazar la bandera del Evangelio y predicar y vivir el Evangelio. Porque el mundo está bajo el maligno. Nosotros ya no estamos bajo ese yugo, estamos en libertad. Entonces, no permitamos, por una parte, volver a enredarnos en aquellas cosas de este mundo, en el pecado de este mundo. Mantengámonos firmes, sabiendo que es Dios quien nos cuida, es Dios quien nos guarda, es Él quien permite que no caigamos en la tentación. Pero por otro lado, tengamos conciencia de que el mundo está bajo el maligno y que el mundo necesita desesperadamente oír el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio que va a oír va a ser el que tú vas a predicar. Y el que tú vas a predicar con tus labios. Y el que tú vas a predicar con tu vida. Porque la Biblia más cercana que tienen las personas de afuera no es tu libro, sino tu vida. Si tú eres obediente a Dios, si tú quieres glorificar a Dios y muestras la obra de Cristo en tu vida, tú con eso estás predicando también la palabra. Pero no te quedes tan solo en eso. Porque hay muchas personas que tienen también una moralidad, una ética y moral mucho mejor que cualquiera de nosotros. Sin embargo, ellos no creen en Jesús y no confían en Jesús. Entonces, no te quedes tan solo con vivir una vida recta y agradable delante de los ojos de Dios, que eso sí, sin duda va a ser un testimonio para la gente. Pero también predica la palabra. Predica la palabra también. Ellos, si tú no hablas, no van a saber por qué eres así. Si tú no hablas de aquel que te salvó, de aquel que te está transformando, la gente no va a saber la obra de Cristo en ti. Puede verla como un espectador, pero no puede asociar de que eso que está ocurriendo en ti, en tu vida, esa transformación, es producto del mensaje del Evangelio, porque puede ser por otra cosa. Hay muchas personas que vivieron vidas sumamente entregadas a los vicios, entregadas al deleite, y que en un momento tocan fondo sin siquiera ser cristianos y se chantan. Hay mucha gente que hace eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y el resto? La diferencia es que tú dices la razón por la cual estás cambiando, porque es Dios que te está cambiando. Antes respondías de una forma, ahora ya no respondes así. Pero la gente va a saber que tú ya no respondes así porque tú predicaste el Evangelio del Señor Jesús. La gente va a saber que tú no eres mormón. Va a saber que tú no eres testigo de Jehová. Va a saber que tú no eres católico romano. Va a saber que tú eres cristiano. ¿Por qué? Vives a Cristo y predicas a Cristo. Esa es la primera certeza que Juan le recuerda a la iglesia en esta oportunidad. No practicamos el pecado. Sabemos que no practicamos el pecado porque Él nos guarda y somos de Él. Si tú eres cristiano, tú tienes esa certeza. Dios es quien te guarda.
Dios es quien te limpia, quien te purifica. Y en el versículo 20, avanzando con nuestro pasaje, vamos a ver la segunda razón, la segunda certeza que el cristiano debe tener. Versículo 20 de Primera de Juan capítulo 5 dice: pero sabemos, nuevamente sabemos, ¿se dan cuenta? Esa es la expresión que se repite, por eso Juan está hablando de estas certezas. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Al que es verdadero. Lo que Juan está diciendo acá es que recordemos una vez más que nuestra relación con Dios consiste en que Jesucristo vino. Ya lo he dicho antes, ¿se acuerdan? El principio de todas las religiones es el hombre queriendo acercarse a Dios. La palabra religión, etimológicamente hablando, viene de religar, es decir, de volver a tener una comunión, en volver a tener una relación. De ahí viene religión. Entonces, el cristianismo, la fe en el Hijo de Dios genuina y sincera, la fe bíblica, nos habla de que tenemos la certeza de que Jesucristo vino. Nosotros no nos acercamos a Dios. El testigo de Jehová piensa que por sus buenas obras, al final del día va a ser tomado en cuenta y Dios le va a salvar. El mormón, algo muy similar. El católico romano, por ahí. Ahí tiene que acudir a los santos, tiene que acudir a las penitencias, tiene que acudir a otras cosas. Es el hombre tratando de alcanzar la salvación. Sin embargo, el cristianismo original, el cristianismo bíblico, es aquel que enseña que fue Cristo quien vino a dar salvación, quien vino a relacionarse con nosotros. Ese es el mensaje, esa es la certeza que tenemos, que el Hijo vino. Y el Hijo vino a darnos a conocer, a darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. Nadie puede conocer a Dios. Nadie. Por voluntad propia, nadie puede conocer a Dios. Cuando el hombre ha intentado conocer a Dios, nacen las religiones. Trata de conocer una deidad, trata de conocer la creación, entonces piensa, oye, pero la naturaleza también es Dios, puede decir, porque ahí contempla a Dios y finalmente caen en un círculo en el cual lo que se llama el panteísmo, que todo es Dios. Entonces el perro me muestra a Dios, el árbol me muestra a Dios y todo me muestra a Dios, porque la gente busca de alguna manera de conocer a Dios. Sin embargo, nadie puede conocer a Dios si no es por medio del Señor Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Entonces Él nos habla de una realidad exclusiva por medio de su persona, del Señor Jesús. Entonces sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Solo en Cristo nosotros podemos ver y conocer a Dios. El mismo Juan en el Evangelio dijo en Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie puede acercarse al Padre si no es por medio del Hijo. Nadie puede conocer al Padre si no es por medio del Hijo. Entonces eso es una verdad importantísima para nosotros los creyentes. Ahora bien, lo que dice el pasaje es esto. Recordemos, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dios es verdad. Al Dios verdadero lo podemos conocer solamente por medio de el Hijo. Pero, fíjense acá lo que dice. Y estamos de permanecer, estamos en el verdadero. Esta expresión podría ser fácilmente como despreciada. ¿Qué significa? Y estamos en el verdadero.
Pero la verdad es que este pasaje nos habla de una doctrina cristiana sumamente importante, que es nuestra unión con Cristo. Nosotros estamos unidos a Cristo y por medio de estar unidos a Cristo, por medio de la fe en lo que Él hizo, es que nosotros el día de hoy tenemos todos los privilegios que tenemos en Dios. Nosotros acordemos lo que dijo el Señor: apartados de mí, nada podéis hacer. Cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros nos unimos espiritualmente con el Señor Jesús. Y es por eso esa unión con Él, ese de estar en Él, en el verdadero, es que hace que nosotros tengamos todos los beneficios de la gracia de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, Pablo el apóstol, uno normalmente lo conoce sobre todo en el libro de Romanos, por la justicia de Dios, ¿cierto? Por el tema de la justicia que habla una y otra vez ahí. Sin embargo, lo que más se repite en el libro, en la epístola de los Romanos, es la realidad de que el creyente está en Cristo. Se habla más de que el creyente está en Cristo, de que el creyente está justificado. Porque el creyente está justificado porque está en Cristo. Entonces, muchas veces nosotros nos detenemos en el beneficio, pero nos olvidamos o no prestamos atención a lo medular. ¿Por qué? ¿Por qué soy justificado? Soy justificado porque estoy en Cristo. Por eso, en Romanos 6:11, Pablo dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. O sea, si nosotros estamos vivos para Dios hoy en día es porque estamos en Cristo. Romanos 6:23, conocido este pasaje. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Si no hay Cristo, no hay vida eterna. Porque estamos en Él, es que tenemos vida eterna. En Pablo los Romanos sigue, 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Habla más de estar en Cristo, de haber sido justificado, que es el resultado de verdaderamente estar en Cristo. Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Otra vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hermanos míos, nunca olvidemos eso. Nosotros tenemos una relación libre, tenemos libre acceso al Padre, a Dios, única y exclusivamente por estar en Cristo. Cristo una y otra vez, una y mil veces, solamente Él, solo Cristo. Porque Él es el verdadero. La misma Escritura en el libro de Apocalipsis nos muestra, en el capítulo 19, cuando en el capítulo 19 se muestra la segunda venida del Señor, y dice que Él venía en un caballo blanco, y el versículo 11 de Apocalipsis 19 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Cristo es verdadero. La verdad está por medio de Cristo. Él es la verdad. No tan solo vino a hablar la verdad, Él es la verdad personificada, materializada. La persona de Cristo es la verdad. Entonces, eso es lo último que la última certeza que Juan está dando. La primera, que la vimos la semana pasada, era que Dios oía nuestras oraciones. La segunda, que vimos ahora, es que nosotros no practicamos el pecado porque es Dios quien nos guarda. Y esta tercera es que Dios envió a su Hijo, y por medio de su Hijo nosotros podemos conocerle en verdad, porque Él es la verdad. Y termina el pasaje, esta sección, con algo sumamente particular. Miren, fíjense, en ese verso, miren, el versículo 20, dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo les pregunto, ¿quién? ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? ¿Qué dice antes? En su Hijo Jesucristo. Entonces Jesús es verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se acuerdan que yo les había contado que en el contexto en el cual Juan escribe esta epístola era un contexto bastante particular? Habían personas, ya esto estaba ocurriendo muy cerca del año 90 y tanto ya,
cerca terminando el primer siglo de la iglesia cristiana. ¿Y qué es lo que pasó? Ocurrió que de la iglesia misma se levantaron personas que salieron de la iglesia. Habían sido parte de la iglesia y se salieron de la iglesia porque habían oído otras enseñanzas. Y esas enseñanzas decían que Jesucristo era un hombre, que Él no era el Hijo de Dios, sino que había sido un hombre que en el momento del bautismo, ¿se acuerdan de esto? Esta figura tienen que tenerla clarita en su mente ya a esta altura. En el momento del bautismo, según lo que creían estas personas, en el momento del bautismo vino el Espíritu Santo y vino el Espíritu de Cristo y lo poseyó. Y cuando Él, momentos antes de ser crucificado, lo que ellos creían es que el Espíritu de Cristo salió. Y quien murió en la cruz no había sido Dios hecho carne, sino un hombre común y corriente. Eso es lo que estas personas que habían salido de la iglesia creyeron. Y no tan solo se quedaron con el hecho de creerlo, sino que también volvieron a tomar contacto con la iglesia y empezaron a meter esa doctrina a las personas. Y es por eso Juan, en respuesta a esas situaciones que escribe esta epístola y todas las cosas que ha venido diciendo a lo largo de la epístola, son también en respuesta a los hermanos para que tengan la seguridad de la doctrina verdadera. Juan se desgastó toda la epístola mostrándonos que Jesús era el Hijo de Dios y a la vez era Dios mismo. Dios mismo. Entonces, eso es lo que Juan está haciendo. Entonces, en ese marco, entendiendo ese concepto, es que ahora podemos leer el versículo 21 y todo va a cuadrar. ¿Qué dice el versículo 21? Hijitos guardados de los ídolos. Algunos eruditos pensaban que como que aquí había como que Juan quería meter otra idea de los ídolos y que esa parte se perdió de lo que iba de la carta. Pero en realidad, si nosotros vemos el contexto, no es que Juan esté metiendo otra idea. Lo que Juan está haciendo, está diciendo, Jesucristo es el verdadero Dios, ¿cierto? Y la vida eterna. Por tanto, guardados de los ídolos, se está refiriendo a que se cuiden de toda imagen falsa de Jesucristo. Toda imagen falsa de Jesucristo. Por eso dice guardaos de los ídolos. Entendemos también que los ídolos tienen una connotación. Un ídolo básicamente es todo aquello que se opone o se pone delante de nosotros antes que Dios. Entonces, en vez de Dios, ocupa el lugar otra cosa, por ejemplo, el dinero, el trabajo, la carrera, los hijos, etc. Y eso es un ídolo. Pero en rigor, lo que Juan está diciendo acá es que las falsas concepciones de Jesús, aquellas concepciones que dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, es idolatría. Es una falsa imagen de la verdadera manifestación de Dios. Por tanto, hijitos, guárdense de los ídolos, se está refiriendo a eso. Se está refiriendo, cuídense de la enseñanza, porque ustedes tienen la certeza de que Dios los oye. Ustedes tienen la certeza de que Dios los guarda del pecado porque están en Cristo. Y Cristo no es nada más y nada menos que Dios mismo. Esa es la enseñanza de Juan. Eso es lo que él mostró, eso es lo que él compartió con esta iglesia. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque es una realidad, lo que pasó con esta iglesia fue terrible después. De Éfeso, de la ciudad de Éfeso, quedan solo las ruinas al día de hoy. Ustedes busquen en Google Éfeso, pongan y van a ver los pilares, que son las únicas cosas que quedan de Éfeso. Por ejemplo, y Éfeso se supone que es uno de los lugares a los cuales Juan había dedicado esta carta. Juan finalmente se estableció en Éfeso y ahí terminó su vida, en Éfeso, después que salió de la isla de Patmos. Entonces, lo que ocurrió es que Juan le escribió a una iglesia que desapareció. No hay ningún vestigio el día de hoy de una iglesia poderosa en Éfeso. Recordemos el mismo mensaje que Dios habla a Éfeso por medio del mismo Juan después en Apocalipsis. Dice que era una iglesia que había olvidado su primer amor. Entonces, lamentablemente, después de que Juan enseñó estas cosas tan importantes, con tanta paciencia,
con tanto corazón, con tanta humildad, con un corazón pastoral sin duda alguna. La iglesia aún así desapareció. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nosotros vamos a desaparecer porque también estudiamos la epístola? No, tranquilos. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que si la enseñanza apostólica tiene un peso tremendo, pero como dijo el tío de Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad a la hora de recibir la palabra de Dios. ¿Qué fue a lo largo de esta epístola lo que nos queda? Después de haber leído, analizado, después de haber sido confrontados por todo este tiempo ante la palabra de Dios sobre la persona y la figura de Cristo. ¿Qué es Cristo para nosotros el día de hoy? ¿Termina siendo aquel Dios todopoderoso que se humilló y se entregó a sí mismo por nuestros pecados que Juan predicaba o no? Como le digo, lamentablemente el legado de Juan global no se puede ver mucho porque la iglesia desapareció con el tiempo. Pero Juan sí impactó la vida de sus seguidores. Hubo un discípulo de Juan que se llamaba Policarpo. Policarpo era un hombre, su nombre significa muchos frutos, Policarpo, en griego. Y efectivamente fue un hombre que dio muchos frutos. Ya de avanzada edad, estamos hablando del siglo después de que Juan murió, aproximadamente a los 80 y tantos años, incluso el mismo Policarpo lo dice, comenzó una persecución férrea a la iglesia cristiana. Muchos hermanos cristianos fueron masacrados. Los echaban al circo, los leones se los comían. Eso era el final de un cristiano en aquel entonces. Pasó que este discípulo de Juan, quien obviamente escuchó estas palabras que nosotros leímos, se constituyó obispo de la ciudad de Esmirna, una ciudad a la cual también estaba bien cerca y que incluso el apóstol Juan también le escribe en el libro de Apocalipsis, iglesia de Esmirna. Y este discípulo Policarpo, cuando se levantó la persecución, fue, como era obispo, dijeron ya, si matamos a la cabeza, matamos a todo el resto. Entonces llegaron y los romanos tomaron cautivo a Policarpo. Policarpo era un hombre que tenía claridad de lo que Juan le había enseñado. Y en el momento en el cual van a capturarlo en su casa, cuenta la historia de personas que estaban ahí, que era tal la tranquilidad de Policarpo ante la situación que se le avecinaba, que él invitó amablemente a pasar a los soldados que lo venían a buscar. Dice el relato que los invitó a pasar y no tan solo lo atendió, o sea, no tan solo lo recibió bien, sino que también les preparó comida. Él dijo, ya pueden llevarme, pero lo único que les pido es que me den una hora para orar. Cuenta el relato que Policarpo, dentro de la misma casa, se fue a orar. Al tiempo salió y se lo llevaron. Los soldados no podían entender cómo un hombre tan noble, tan bueno, iba a ser entregado a la muerte por ser cristiano, si no era totalmente confrontacional la forma en la cual, o contradictoria, la forma en la cual querían asesinarlo a cómo era. No merecía morir de esa forma o morir siquiera. Entonces lo que nos cuenta la historia es que fue presentado ante el procónsul de la época, pero previamente a ser presentado, muchas personas, soldados, muchas personas que estaban a cargo de él, le rogaban una y otra vez porque veían su amabilidad, veían que era una persona que no merecía nada. Le decían, retráctate nomás y lo único que tienes que decir es que el emperador es Dios, que César es Señor. Aquella famosa frase que es César Curios. Y Curios era el nombre, o Quirios era el nombre o la palabra que se empleaba para decir que Jesús era el Señor. Lo único que Policarpo tenía que decir era que Jesús no era el Señor, sino que el Señor era el César. Una y otra vez le decían eso, porque veían su bondad. Finalmente, voy a leer literalmente las palabras que el procónsul le dijo a Policarpo. Ten consideración de tus años,
era un viejito. Jura por la fortuna de César, retráctate y di, mueran los ateos, porque en ese entonces aquellos que no obedecían al culto al emperador eran ateos, curiosamente. Paradójico, pero bueno. Retráctate y di, mueran los ateos. Maldice a Cristo, es lo que dice esta persona. Policarpo responde, literalmente lo voy a leer: durante 86 años he sido su siervo y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me ha salvado? Esa era la respuesta de un anciano de 86 años. Por 86 años le he servido, es decir, probablemente tenía cerca de 100 años este hermano. Sin duda, un hombre valiente. Al oír esa respuesta, el pueblo se enardeció. Se enardeció y mátenlo. Eso es lo que pedían. Mátenlo, mátenlo, mátenlo. En aquel entonces la forma de matarlo era echarlo a la fiera. Entonces lo echaban ahí y los leones se lo comían. Pero justo ya se había cerrado el circo y a esa hora no era legal sacar los leones. Entonces al pueblo se le ocurrió la genial idea de quemarlo. Entonces cuenta el relato que la misma gente ayudó a arrumar leña y lo que se hacía era clavarlo en una reja. Policarpo pidió no ser clavado porque él no se iba a arrancar. Simplemente lo ataron. Y antes de que la leña fuera encendida, dijo lo siguiente: oh Padre de tu amado Hijo Jesucristo, por quien te conocemos. ¿Le suena familiar eso? Te bendigo por este día y esta hora, que yo puedo, junto a los mártires, compartir la copa de Cristo para la resurrección, para vida eterna, tanto del alma como de cuerpo en la inmortalidad del Espíritu Santo. ¿Les suena familiar eso? Por esta razón te alabo por todo, te bendigo y glorifico, por medio del eterno sumo sacerdote Jesucristo, tu amado Hijo. ¿Les suena? Por quien sea la gloria a ti y al Espíritu Santo, ahora y por los siglos venideros. Amén. Le prendieron fuego. Milagrosamente no se quemaba. Y el procónsul pidió que lo mataran porque no se estaba quemando. Lo atravesaron con una espada y murió finalmente Policarpo. Policarpo sí siguió toda la enseñanza que su maestro Juan le había dado. Hermanos, si Policarpo, un discípulo de Juan que oyó estas mismas palabras, estuvo dispuesto a morir por Cristo, ¿por qué nosotros no estamos dispuestos a vivir por Cristo? Que nuestra vida sea Cristo. Qué bendición más grande, qué privilegio más grande. Y si Dios nos permite en una situación determinada, porque hoy día no tenemos ese estrés, pero si en algún momento determinado Dios requiriera que nosotros muramos, que también lo hagamos gustosamente como lo hizo este mártir. Que gustosamente nos entreguemos a la muerte, que la gente diga de nosotros, mira, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo van a matar si es alguien tan noble? Que digan eso de nosotros. Pero no esperemos a llegar a la muerte para que la gente diga eso, para reflejar de esa manera a Cristo. Policarpo murió por Cristo. Nosotros vivamos por Cristo. Nunca perdamos la bendición de poder proclamar el nombre del Señor Jesús, de vivir vidas que le glorifican y de esa forma también predicar a este Cristo crucificado. Locura, ciertamente para algunos, pero poder y sabiduría de Dios. Glorifiquemos día a día a nuestro Señor. Obedezcámosle, rindámonos en obediencia a Él, porque Él es el Dios todopoderoso, Salvador, Redentor, quien se humilló a sí mismo, muriendo en una cruz por ti y por mí. Que ese sea el corazón de nosotros los creyentes siempre, de creer en ese Cristo que en su debilidad mostró fortaleza, que en su presunta derrota nos mostró y nos dio la más grande de todas las victorias. Ese es el Señor Jesús, verdadero Dios. Oremos a nuestro Dios.